Bienvenidos una vez más a Minutos que lo cambian todo. Un tiempo para orar, para hablar con Dios. Últimamente se nos está hablando de ser un verdadero discípulo de Jesús. Se nos ha dicho que un verdadero discípulo de Jesús es alguien enseñable, pero qué importante es ser un discípulo también responsable, y eso es lo que estaremos hablando en los siguientes vídeos, incluido en este. Así que yo te animo a que estés muy atento a todo lo que vayamos a hablar, a decir. Si tú realmente quieres ser un discípulo responsable, ponte atento a todo lo que vamos a decir, que Dios te guíe, que el Espíritu Santo también te hable. Así que yo quiero solo animarte a ser ese discípulo que Dios también quiere que seas, no solo enseñable, sino responsable. Pero ¿qué es un discípulo responsable? Un discípulo responsable es aquel que guarda todo lo que Dios nos ha mandado. Solamente así podemos ser ese reflejo de Cristo para este mundo, para la gente que no le conoce, para ser de testimonio para sus vidas. En Mateo 28, que hemos estado leyendo continuamente, en el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno también saber que no vamos solos en medio de esta labor, ya que Dios nos ha prometido estar con nosotros siempre, en todo momento, pero si somos esos discípulos que guardan lo que Él nos ha mandado. Así que ten en cuenta esto, que tú no estás solo siempre y cuando guardemos todo aquello que Dios nos ha mandado. Pero ¿cuáles son estas cosas que debemos de guardar? Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Esto podemos verlo en Hechos 2, 42 en adelante, pero vamos a leer solo la primera parte del versículo 42, que dice en Hechos 2, 42: se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Continúa diciendo: y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero destacar solamente en este momento la primera parte que dice: se mantenían fiel a las enseñanzas. ¿Quiénes se mantenían fiel? Los discípulos. ¿A qué enseñanzas también? ¿De qué está hablando? ¿A qué enseñanzas se refiere? Las enseñanzas que habla y que practicaban los apóstoles eran las mismas enseñanzas que aprendieron los discípulos cuando estaban con Jesús, con el Maestro, que realmente todo esto está escrito y basado en las Escrituras, que es la Biblia. Así que yo te animo a que también tengas en cuenta esto, todo lo que leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, toda escritura, como dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice que está inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para buena obra. Qué importante es leer, conocer la Biblia, la palabra de Dios. Es muy importante que seamos fieles a esto, que seamos personas que guardan las enseñanzas. Guardar las enseñanzas no significa que las guardamos, las escondemos, las enterramos y las mantenemos ahí. Guardar la enseñanza, cuando nos habla de esto, nos habla de practicarlo, de ponerlo en práctica. Por eso, por ejemplo, un ejemplo de esas enseñanzas que podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, es amar al prójimo. ¿Cómo estás con tu prójimo? ¿Solo te llevas bien con los que te caen bien? Y aquel que igual no te cae muy bien, que igual no te llevas muy bien, ¿cómo está tu corazón con esa persona? Por ejemplo, una de las palabras o enseñanzas también que nos pone en la Biblia es no mentir. ¿No? Muchas veces usamos la mentira para salir de un momento apretado o simplemente no podemos dejar de mentir. Honrar a nuestros papás, estás honrando a tus padres, estás sujetándote a los que ellos te dicen, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Pero la Biblia lo dice: honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Tenemos que sujetarnos también a las autoridades. En la Biblia nos habla muchas de estas cosas: no tener malos pensamientos, por ejemplo, qué está pasando por nuestra mente, o no tener cosas en nuestro corazón en contra de la gente, rencor, odio, falta de perdón. Todas estas cosas, todo esto que ejemplos que estoy poniendo, que son muy pocos comparado con todo lo que la Biblia nos habla, son las cosas que tenemos que guardar, son las enseñanzas que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios aprendemos. Cuando practicamos este tipo de enseñanzas, quiere decir que somos fieles. Cuando las obedecemos, realmente podemos permanecer en Dios, ser mejores discípulos, ser discípulos responsables. Sabemos lo que no debemos hacer, lo que sí está bien delante de Dios, y es el Espíritu Santo también el que nos guía y nos recuerda estas cosas y nos libran de situaciones que no debemos estar. Cuando no guardamos estas enseñanzas, estamos siendo infieles, ¿no?
infieles a lo que la palabra pone, nos estamos desobedeciendo a Dios y esto nos puede apartar del verdadero propósito de Dios, esto nos aparta de Dios y muchas veces nos destruye el no obedecer la palabra de Dios. Pero ¿conoces lo que ponen las Escrituras? ¿Cuántas veces lees la palabra al día? ¿Cuántas veces lees la palabra a la semana? ¿Cuántas veces te sientas sin distracciones, igual guardas el móvil para no distraerte y lees realmente la palabra? ¿O simplemente lees como un libro más? ¿Cuántas veces lees y aplicas esa palabra? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios, pero la parte de aplicarla nos cuesta un poco más. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a pasar este tiempo con Dios? Por eso yo te animo a que puedas hacerte estas preguntas, yo también me las he hecho, yo creo que también tengo que mejorar y conocer más la palabra de Dios. Y cada vez que leemos igual otra vez la misma palabra, Dios nos puede hablar de diferente manera y vamos aprendiendo, Dios nos va enseñando a través de sus escrituras. A veces nos cuesta, a veces la pereza, el afán del día a día, las cosas que tenemos por hacer, el tenemos que llevar, traer cosas a los niños, que tenemos que ir al instituto, que tenemos que levantarnos pronto, que tenemos muchas cosas que pueden quitarnos y decir ya lo haremos mañana y postergamos el leer la palabra de Dios y eso nos deja en una situación que realmente no conocemos la palabra de Dios. Por eso yo te animo a que busques, tomes tiempo para leer la palabra de Dios. También dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿De qué sirve leer la palabra si luego no la aplicamos? ¿De qué sirve que escuchemos la palabra también si no la aplicamos, si no la ponemos en práctica? Por eso yo te animo a que tomes este tiempo, que le pidas al Espíritu Santo a que te ayude a tener esa sed y esa hambre de buscar la palabra, de leerla, que quite todo aquello que igual nos frena a la hora de poder leer la palabra. Una vez más vuelvo y repito, decía que se mantenían fieles a las enseñanzas, nos estamos manteniendo fieles a esas enseñanzas, estamos guardando esto que Dios nos ha dado. Así que yo te animo que en esta hora tomes unos minutos, porque realmente estos minutos pueden cambiar mucho, igual el mal hábito que o el hábito incluso que no tenemos a la hora de leer la Biblia, de leer la palabra. Primero pídele a Dios que te ayude, ¿no? Que nos ayude a no distraernos, a tomar tiempos, a pedirle que tengamos sed, que tengamos hambre de poder leer la palabra. Y segundo, que podamos aplicarla, que podamos guardarla y así ser verdaderos discípulos y responsables a la hora de aplicarla, discípulos responsables a la hora de ser guiados por el Espíritu Santo porque conocemos las Escrituras. Así que en este momento, estos minutos que lo pueden cambiar todo en tu vida, toma un tiempo, pídele a Dios, pídele perdón si realmente no estamos guardando esas enseñanzas porque simplemente no las estamos leyendo o no las estamos aplicando. Así que yo te animo, hermano, amigo que nos estás viendo, que guardes esto, que seas ese discípulo que Dios quiere que seas y que en este tiempo ores y le pidas a Dios que te ponga sed de leer la palabra y de aplicarla. Que Dios te bendiga mucho.